buenas a todos, nuevo capítulo de Capitanes. Antes de presentar, simplemente es leer 4 ascensos a Primera División, más de 250 goles entre las 3 categorías máximas de nuestro fútbol. Ha jugado en Europa League con 3 equipos diferentes, son 14 temporadas entre Elche, Betis, Getafe, Granada, sin olvidarnos del Polígido, pero sobre todo dejando un legado en todos los vestuarios en los que ha estado. Jorge Molina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? Pues bueno, lo primero, me vienen muchas cosas a la cabeza, Jorge, y fíjate, preparando la entrevista, además luego te contaré una anécdota preparando justamente la entrevista, pero vamos a comenzar como hacemos siempre, ¿no? Capitanes, pues Jorge, ¿qué es para ti la capitanía? Pues para mí la capitanía, y es lo que he sentido siempre en cada equipo que he estado y bueno, he tenido el honor o la suerte de ser capitán en muchos de los equipos en los que he estado, ¿no? Entonces creo que es una responsabilidad y después creo que tienes que ser, pues bueno, una figura importante dentro del vestuario, pero sobre todo tienes que ser un ejemplo, ¿no? Tienes que intentar ser un líder y un líder, pues bueno, hay muchos tipos de líderes, ¿no? Pero al final yo creo que el líder importante es el que los mismos compañeros, pues cuando alguien habla se le escucha, se le respeta y después siendo un ejemplo en el día a día. Pero cuando hablas de ejemplo, Jorge, porque hablándolo un poco con todos los capitanes, el ejemplo hay que serlo cuando uno juega y cuando uno deja de jugar, ¿no? Y ahí es un poco mantener ese equilibrio, ¿no? Claro, incluso te diría que es más importante cuando uno no juega, porque si tú eres capitán y cuando uno juegas, pues bueno, tienes el enfado típico de cuando no juegas, que todo el mundo quiere jugar y todo el mundo se siente que puede jugar. Al final creo que ahí es cuando estás dando más ejemplo, ¿no? Si cuando uno no juega eres cuando más aprietas, cuando más pues ayudas al compañero que está jugando por ti, ayudas a todos en la situación en la que te toque estar viviendo ese momento, pero sobre todo cuando no estás jugando, si ahí eres un ejemplo, yo creo que ahí, pues bueno, ahí te ganan más ese respeto de los compañeros. Jorge, ¿te ha cambiado mucho la perspectiva del perfil del jugador o de la capitanía ahora que eres entrenador? Ha cambiado, ha cambiado en general, el perfil cambia un poco todo, ¿no? Porque, bueno, como te decía, cuando tú eres jugador, tú al final estás enfocado en estar lo mejor posible, en ayudar al equipo, pero al final todo jugador es egoísta y quiere jugar, ¿no? Y ahora, pues bueno, lo enfocas de otra manera porque tienes que elegir tú los que tienen que jugar y en ese sentido, yo ahora mismo que estoy como entrenador, sí que tengo la suerte de que, pues bueno, el primer capitán es Fran Machado, que tiene una trayectoria muy amplia también en diferentes categorías y bueno, por ahí me está ayudando también, es un ejemplo en todo, en el día a día y eso que, bueno, pues no es de los que más está teniendo más minutos, pero en eso, como comentábamos, está siendo un ejemplo y la verdad que en ese sentido tengo suerte de los capitanes que tengo. Te lo pregunto porque cuando yo te he conocido en mi etapa de jugador y evidentemente, ¿no? Cuando el futbolista no juega pensamos que el entrenador no nos quiere, pues al final nos sentimos un poco, vamos a hablar un poco abiertamente maltratados o que no formamos parte. ¿Para el entrenador es difícil gestionar el que no juega? Para mí lo más difícil del entrenador es gestionar el grupo. Pues yo por lo menos la experiencia que estoy teniendo y eso que considero que tengo un grupo sano, que tengo un muy buen grupo y era una de las cosas que quería cuando me metí en este proyecto. Pero bueno, evidentemente cada uno tiene sus ideas a nivel táctico, a nivel físico, a uno le gusta más pues el tema más físico, otros un poquito menos, más balón, menos balón. Ahí hay diversidad de opiniones y todo cabe. Ahora, eso sí, la gestión del grupo creo que es lo más complicado porque bueno, al final es gestionar esos egos de que todo el mundo quiere jugar, todo el mundo piensa que tiene que jugar, el que no juega pues está enfadado porque creo que es la parte más difícil del entrenador ahora mismo. Por lo menos para mí es lo que me cuesta más. ¿Y sientes que el haber sido jugador te ayuda en ese proceso de entenderlo? O sea, cuando ves llegar al jugador ya el día post partido, cuando tienes que tomar la decisión, ya sabes lo que puede pasar por la cabeza de ese jugador que a lo mejor pues le das menos minutos. Sí, yo creo que sí.
Yo creo que para mí es fundamental. Y si no haber sido jugador, sí que haber estado en muchos vestuarios mucho tiempo para acabar de acertar en esa percepción de que tienen los jugadores, en saber lo que están pensando ahora mismo. Pues a lo mejor uno que viene jugando mucho y ese partido deja de jugar y considera si tienes que hablar con él, si no tienes que hablar con él. Y a veces dices, bueno, hoy mejor va a ser que no, y me ha pasado con un jugador, ¿no? Que lo dejé para el día siguiente y ya le dije, mira, pues es por esto, por esto, por esto. No te lo quise decir al día este porque si no me ibas a enviar. Y me dice, pues sí, la verdad que sí. Si me lo llegas a decir en el momento, entonces creo que el haber estado tanto tiempo en vestuarios y demás, es verdad que ayuda mucho, sobre todo a entender la parte del jugador. No la parte del técnico, sino sobre lo que está pensando el jugador y sobre lo que necesita en ese momento. Si en ese momento necesita un poco más su espacio, si por el contrario a lo mejor hay otro que en vez de ese espacio necesita que vayas a hablar con él para explicarle un poco a lo mejor por qué no juega. Y ahí creo que sí que es importante el haber estado muchos años en vestuario y en saber lo que se siente. Claro, fíjate, ya me voy al final de la entrevista, ya te dije que esto iría cambiando, ¿no? Sí. Tú me hablabas ayer de la transición, cuando hablábamos para hacer la entrevista, incluso tú me dabas ideas, ¿no? De lo que creo que podrías aportar o cómo podrías aportar al podcast. Te lo voy a dejar todo a ti, pero tú me hablabas de la transición. Para el que no te conozca, pues tú eres una persona formada, tienes carreras universitarias, siempre has mirado y ahora la gente entenderá el porqué, por esa carrera un poco inicial, algo tardía para lo que es el fútbol actual. Pero tú te diste cuenta que realmente el haber jugado te servía para gestionar al jugador, pero que de haber jugado no te garantizaba saber muchas cosas a la hora de metodología, a la hora de preparar entrenamientos, a la hora de llevar tu idea. Háblame de esa transición y de que si lo que digo pues es certero o el futbolista cuando se retira lo sabe todo. No, no, no. Evidentemente, ni cuando se retira de futbolista, ni creo que cuando deje de entrenar, el entrenador lo va a saber todo. Yo creo que esto es el ir formándose constantemente, día a día. A mí me está sirviendo mucho para crecer también, ya no de los conocimientos que tenía, sino yo empecé la temporada con una idea de juego, con unos planteamientos, y ahora estamos haciendo otra totalmente diferente. O sea, porque al final ves los entrenamientos, ves los jugadores y tienes que ir adaptándote a las cualidades que tienes y a ya lo que hay. Pero en cuanto a la formación, sí que es una cosa que yo he considerado fundamental desde toda la vida, ¿no? Pues bueno, he intentado formarme en todos los aspectos, con las carreras universitarias, que al final pues tengo esas dos carreras. Una es educación física, la licenciatura de educación física, que también creo que me ha ayudado en mi aspecto físico durante mi carrera. Entonces creo que cuanto más formado y después, pues bueno, tema de entrenadores, tema de dirección deportiva, creo que al final el saber y el estar más preparado te va a ayudar siempre más, aparte de la experiencia que puedas tener como jugador, que sí que puedes ir evolucionando, pero creo que bueno, si quieres seguir vinculado en el fútbol, tienes que seguir formándote y sobre todo tienes que seguir reciclándote, porque el fútbol va cambiando también a pasos agigantados. O sea, el fútbol no tiene nada que ver el fútbol que empecé yo a jugar en los 2000, que ya queda muy lejos, al fútbol actual. Pero ya es que no es irnos tan lejos. A lo mejor el fútbol de 2010 era muy diferente al actual. Entonces creo que en ese sentido, aparte de formarte, tienes que ir reciclándote y tienes que ir, pues bueno, adquiriendo siempre y estar pues tanto con las orejas como con los ojos bien abiertos para seguir aprendiendo y para seguir mejorando. Y si en esa transición te nombro a Paco López, Pues bueno, creo que es un entrenador que para mí me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado muchísimo. Lo tuve en mi última etapa de jugador, cuando tuve la lesión de rodilla que al final hizo que dejara el fútbol. Y bueno, de entrenador ya me parecía, o sea, entrenador-jugador ya me parecía un entrenador muy bueno, con unos conceptos muy amplios y muy claros, con la metodología de trabajar, pero al final fue él también el que cuando no continúa, cuando bueno, no se me permite recuperarme, pero sigo en el club, es Paco el que me dice que considera, pues bueno, eso, a través, como sabía que tenía la formación, el título de entrenador y demás,
y me había conocido en la etapa como futbolista y lo que, pues bueno, lo que intentaba ayudarle desde de futbolista y desde capitán, me dijo que si quería estar con él en su cuerpo técnico, ¿no? Y la verdad que para mí eso fue un máster, ¿no? Tiempo que coincidí después también dentro de su staff, viendo cómo trabajaban día a día, la metodología que utilizaban, cómo le daban las vueltas a todo y sobre todo cómo trataban la mejora individual, ¿no? Es un técnico que aparte del nivel grupal, después dentro de su staff técnico se partían a los jugadores para una mejora individual, para un análisis individual cada uno, para reunirte con ellos, para qué partes tenían que mejorar, qué partes tenían que reforzar lo que estaban haciendo bien y creo que en ese sentido creo que es un entrenador del que he aprendido muchísimo y del que estoy muy agradecido. Y de hecho hay, bueno, un ejemplo muy claro que creo que es el más destacable es el de Brian Zaragoza, ¿no? Que mira, mira dónde está ahora mismo y es un chaval que evidentemente tenía un desborde brutal, unas características, unas cualidades brutales, pero que a nivel táctico tenía que mejorar mucho y bueno, ese trabajo, aparte evidentemente de todo lo que ha hecho Brian por mejorar, pero esa ayuda que le brindaron, pues mira al final lo que ha conseguido y en los equipos en los que ha estado y en los que sigue estando. Jorge, cambia mucho la perspectiva prácticamente en el mismo entorno, pasas de un vestuario a otro, con jugadores que los habías tenido de compañeros. ¿Cambia mucho la perspectiva de levantarte una mañana e ir al vestuario de los jugadores a pasar al vestuario de los técnicos? Sí, mucho, mucho. Y mira que muchos jugadores eran amigos míos. O bueno, siguen siendo amigos míos. Pero es verdad que estás en otra posición, ¿no? Y dentro de que sigues teniendo esa amistad y esa cercanía, pero también tienes que tener ¿cómo decirlo? Ese respeto y ese saber dónde está cada uno, ¿no? Entonces, es verdad que al principio, por lo menos raro, resultaba raro y un poquito, y después, pues eso, al final a veces, pero creo que es entender por las dos partes en la situación en la que estás ahora mismo y al final creo que todo se basa en el respeto. Pero sí que es verdad que considero que no es una situación fácil, ¿eh? No, además también te lo pregunto por el hecho de que cambia mucho tu día a día en sí, ¿no? El llegar a ser jugador, lo que sabemos el futbolista o cualquier persona que ha jugado al fútbol, a la cantidad de horas y cómo te cambia el trabajo y toda la dedicación que tiene que tener el entrenador y el cuerpo técnico. Te lo digo más que nada porque siempre parece el paso más natural, ¿no? Pasamos de jugador a entrenador, el jugador siempre está cuestionando lo que hacen los entrenadores, pero cuando te vas a la otra habitación te das cuenta primero la cantidad de horas que hay que dedicar, lo difícil que es poder gestionar todo eso y sobre todo preguntar también cómo fue todo ese cambio, ¿no? Que muchas cosas que a lo mejor tú pensabas, cuando pasas a la otra habitación pasas a entender muchas decisiones que has tenido de otros entrenadores a lo largo de tu carrera deportiva. En definitiva, pasas a tener mucha más empatía con el entrenador, ¿no? Sí, y además, bueno, con el tema del trabajo y de las horas, eso ya es cosa aparte. Y al final, es verdad que tú como jugador, pues lo que te decía, sí, al final vives 24 horas pendiente 24/7 para el fútbol, pero bueno, pero de cuidarte y de estar. Ahora, de entrenadores, es que vives casi, sí, no me acuerdo qué pasé, pues al final de jugar, ibas, desayunabas, entrenabas, comías y te ibas a casa, y a lo mejor pues llegabas a casa a las 2, 2:30, estabas en casa, y había días que hacía de 8 de la mañana, 7:30 de la mañana a 8 de la tarde en la ciudad deportiva. Al final, pues por eso, con esos vídeos individuales, con pues bueno, trabajando, haciendo cosas. Y era, bueno, al final es verdad que es un cambio al principio impactante, ¿no? Ya depende también de, bueno, la metodología del entrenador, de si a lo mejor hay algunos que dicen, no, es una barbaridad. Yo al mediodía me voy, pero bueno, creo que cada día va más enfocado a estudiar todo. Tenemos más medios también para analizar rival, para analizar a equipo propio, para todo. Y es verdad que ahí te puedes estirar todo el tiempo que quieras y más. Porque si te pones a analizar, pues sí, puedes analizar Ya, ya. mil cosas y más con los datos que tienes en la liga, que tienes el dato que quieras disponible, lo puedes tener. Entonces, tienes para hacer todas las horas del mundo que quieras, ¿no? Y es verdad que cambia mucho la perspectiva y empiezas a entender al entrenador, sobre todo a veces de por qué hacen las cosas. Como te decía antes, tú de jugador, si intentas, evidentemente, intentas entender el juego, intentas entender las situaciones, planteamientos, pero al final tú quieres jugar.
Tú lo que quieres es que te pongan y bueno, y en tu caso pues era pararlas y yo en mi caso era meterlas, ¿no? Pero al final quería jugar y cuando no juegas de entrenador pues el abanico se abre muchísimo y muchas veces entiendes situaciones que de jugar creo que son mucho más difíciles de entender. Antes has hablado de tus inicios en el 2000, pero ¿ha cambiado mucho un vestuario del 2000 a la actualidad? Te lo digo en general, pero también te lo digo esa relación joven-veterano, porque al fin y al cabo tú y yo somos más de esa época donde había una distancia muy grande, ¿no? De lo que era el joven que entraba a un vestuario, que entrabas muy tímido, que incluso a veces ni te cambiabas con ellos. Ha cambiado mucho el fútbol, porque además tú puedes hablar del 2000 como jugador, pero tú sigues dentro de un vestuario, que sigues viendo al joven, ¿no? Cómo llega. ¿Cómo describirías ese cambio o qué es lo que más te llama la atención, ¿no? De tu inicio a lo que ves ahora actualmente? Creo que ha cambiado muchísimo, muchísimo. Es lo que tú dices. Antes, tú cuando subías del juvenil al primer equipo, o esa distancia que había con los veteranos, era como que había un respeto máximo, como que prácticamente que subías y era, bueno, ver, oír y callar, ¿no? Y estar un poquito ahí, hacerlo lo mejor posible y te apretaban y ahora, ahora no. Ahora creo que ahora sube un juvenil y es casi como si fuera aquí nosotros que tenemos que ayudar todos en recoger y en demás, y parece que le dices que tenga que recoger algo y parece que le sepa hasta mal, ¿no? Que no es el caso de que sea un juvenil o no, pero con los jóvenes. Pero al final sí que es verdad que creo que es un poco un reflejo de la sociedad en sí. Creo que en la sociedad lo hemos visto un poco, ¿no? Antes el respeto a las personas mayores, un poquito, pues te lo traslado, un poquito del respeto a los profesores, el respeto que había antes a los profesores, que ahora un poco se ha perdido, ¿no? Ese respeto pues bueno, a las autoridades, a los profesores, a las personas mayores, que antes había un respeto mucho mayor que ahora, pues eso se traslada en todo. Y en el fútbol no deja de ser un sitio especial, porque al final los jóvenes, pues son uno más, sí, al final el más veterano, el que tiene más experiencia, pues bueno, siempre tiene un poquito más de esa jerarquía dentro del vestuario, pero ha cambiado muchísimo el vestuario en ese sentido. Se habla, Jorge, de la frustración del portero. Al final, cuando he entrevistado a porteros, siempre hablamos del error y tú al final siempre has estado muy cerca del portero, sobre todo para frustrarlo, pero has estado cerca de nosotros, porque yo he tenido el privilegio de ser una temporada, pero de compartir el día a día contigo. Al final tú sabes el portero el error cómo lo gestiona, la culpabilidad que tiene, ¿no? Porque prácticamente un error cuesta un gol. Pero creo que muy pocas veces se habla de la responsabilidad que también siente el delantero, porque el delantero ante una sequía de partidos de no meter gol o ante esa ocasión que puede costar un gol y no acaba siendo certero, te lo resumo en dos preguntas. ¿Cómo ayudas ahora al delantero de tu equipo como entrenador, si todo eso te ha servido? Pero me gustaría que me hablaras de esa frustración que siente el delantero ante la falta del gol o ante ese día donde tienes una ocasión muy clara o un momento donde crees que puedes ganar el partido y no consigues hacerlo. ¿Se sufre igual que la posición del portero o que otra posición? Yo creo que a nivel personal, yo creo que lo sufres igual. Es verdad que al final, pues bueno, el fallo del portero sí que a nivel de todo, de visibilidad, pues a nivel mediático, por decirlo de alguna manera, es mucho más cantoso, ¿no? Se ve mucho más. Pero yo creo que a nivel personal, yo creo o por lo menos a mí me afectaba igual, ¿no? Cuando tenía una ocasión muy clara y la fallaba, después le daba muchas vueltas, sobre todo después del partido. En el partido pues intentas, si tienes otra, meterla, pero sobre todo después del partido intentaba analizar qué había hecho y por qué había tomado esa decisión y si podría haber hecho otra cosa que era mejor o bueno. Entonces le da muchas vueltas. Ahora, por ejemplo, pues bueno, con los delanteros que tengo mucho, y el otro día les puse un vídeo en general a todo. Era un vídeo que salió de Luis Enrique, hablando un poquito de los tenistas, de Rafa Nadal y demás, de la memoria de pez, ¿no? Que cuando fallaban un punto tenían que olvidarse de ese punto y jugar el siguiente, ¿no? Y eso lo decía porque tengo a varios jugadores que es verdad que ya no delantero en otras posiciones, pero cuando fallamos un pase, una acción muy clara, es como que empezamos a darle vueltas y lo veo con la cabeza y digo, no, olvidado, si el fútbol es un deporte de aciertos y sobre todo de errores. Si es que en un partido vas a tener un montón de errores, olvidaros y ya
Lo que sí que en ese vídeo, y lo decía Luis Enrique, creo que es muy importante, es de diferenciar si es un error de, pues bueno, de ejecución o es un error de concepto. En nivel de ejecución, pues bueno, yo intento tirarla al palo, se me va afuera, pues bueno, intento tirar al palo. Ahora, si es un error de concepto que me estoy equivocando, que tengo, pues bueno, que tengo toda la portería, tengo todo el ladito para pegarlo y lo que quiero es reventar el balón porque pienso que si va más fuerte va a ser mejor, pues a lo mejor ahí sí que me estoy equivocando y tengo que darle vueltas, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es, y lo que les digo es que se tienen que centrar en lo que depende de ellos. O sea, ¿en qué depende de ellos? En que por mucho que tú quieras meterla, hay veces que la fallas. Pero que sí que tienes que intentar tener las cosas claras y darle la vuelta de entender en cada situación qué es lo que requiere la jugada, ¿no? Y entonces lo que te decía, un poquito, en esos conceptos, por lo menos acertar el concepto. Después podrán entrar, podrán salir, porque, pues es como decíamos, esto es fútbol y a veces la pararás, a veces te la meterán o a veces marcarás tu gol y a veces no. Pero sobre todo el intentar acertar en el concepto y en la decisión que tienes que tomar en cada momento. Jorge, debutas en el Poligido, en el fútbol profesional, pero tu aterrizaje, lo que es luego toda esa trayectoria que todos conocemos, llega en un primer momento en el Elche, ¿no? En la 2009-2010, donde llegas con 27 años. Vamos a hablar porque prácticamente en esa segunda temporada, como aquel que dice, pero bueno, en ese redebut donde ya luego juegas hasta los 40, anotas 26 goles en Liga, uno en Copa, son 27 en esa primera temporada. Ya vienes de meter en el Poliegido 26 goles la temporada anterior. Eres el máximo goleador, pero sobre todo el dato es que redebutas o te instalas en el fútbol profesional con 27 años. ¿Qué te viene a la cabeza a ti cuando escuchas que jugadores de 19, 20, 21 años que están en ese filial o en la etapa juvenil y no dan el paso al filial dicen que ya van tarde? Pues imagínate, que llevan tarde lo que llegué, y eso es la segunda división. A primera llegué incluso más tarde aún, ¿no? Después con el Betis que tuve que ascender. No, yo creo que al final, sobre todo, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo y más que en los 17 y 18 años, eso te lo enfocaría más a las categorías de los niños pequeños, de la escuela. Que a veces que pues, yo tengo un amigo que el hijo que juega muy bien y es Benjamín aún. Y lo quería alguna escuela de un equipo importante de la comunidad. Y me decía, Jorge, ¿qué hago? Lo llevo, es que si no se le va a escapar la oportunidad. Y yo, pero si es Benjamín, no te preocupes. O sea, de momento que siga disfrutando de jugar con los amigos, de jugar así, aprendiendo, pero que hay tiempo. Pues imagínate con 18 o 19. Es verdad que hoy mismo, en la actualidad, pues bueno, estamos viendo de chavales que a muy temprana edad y están a un rendimiento brutal y espectacular. Sí, sí, siempre hay casos, ya han habido casos de gente que sabe muy joven, pero que no porque si no has llegado a los 22, a los 23, a los 25, tienes que dejar de pelear y de soñar con que puedes llegar. Porque, pues bueno, yo al final, si fue una cosa es que fui constante, ¿no? Y al final llegué tarde. Ahora, eso sí, cuando llegué tarde, pues intenté no soltarlo, ¿no? De hecho, aunque llegué tarde, pues estiré mucho mi carrera para poder seguir disfrutando de lo que más me gustaba, que era jugar al fútbol, de jugar en los mejores estadios, contra los mejores jugadores. Y ahí es donde tienes que hacerte fuerte. Y me sirvió el haber llegado tarde para valorar quizá de otra perspectiva que a lo mejor, pues bueno, cuando llegas a los 18, 19 años desde un filial, pues a lo mejor tu cabeza no valora esa oportunidad igual que cuando has tenido pues bueno, que marcar goles por todas las categorías del fútbol y subiendo poco a poco. Fíjate, me la has quitado, Jorge, porque te iba a preguntar. Posiblemente el haber llegado tarde, además has utilizado la palabra la cual iba, valga la redundancia, utilizar yo. Lo valorabas todo mucho más, ¿no? El verte que has tenido que, como se dice, picar piedra, ir subiendo categoría a categoría a través del gol, notas que una vez llegas, tú dices, de aquí no me baja nadie, ¿no? Claro, yo es lo que decía, yo digo, bueno, o sea, al final, pues sí, en el fútbol influyen muchísimas cosas, digo, pero por lo menos en lo que yo pueda influir, no va a quedar por mi parte el que no pueda seguir disfrutando de estos lo máximo posible y seguir rindiendo. Pues evidentemente, si no sigues rindiendo, pues los clubes no siguen contando contigo y no te firman, ¿no? Al final la base de todo esto es el rendimiento, pero yo lo que no quería dejar pasar es
que por algo que no hiciera yo, por una relajación mía o por no hacer, pues bueno, trabajo complementario o por no cuidarme la alimentación, pues que perdí la oportunidad de disfrutar más años en el fútbol profesional y de disfrutar pues, de campos llenos, pues, de disfrutar del fútbol, de disfrutar de lo que he soñado tanto y de lo que me ha costado tanto llegar. Y fíjate, antes Y lo, hablabas de que lo valoras, perdona Alberto, y lo valoras más sobre todo por eso, porque al final, pues yo cuando empecé estaba en tercera división y yo jugaba en Alcoyano, pero yo vivía en Valencia porque estaba estudiando en Valencia la carrera. Y era todos los días, pues 100 y pico kilómetros para ida y 100 y pico de vuelta. Hacíamos una cocha que decíamos, ¿no? Juntamos 5 del equipo, íbamos ahí todos apretados en el coche. Y bueno, al final, pues cuando eres profesional y todo eso, pues ya no lo vives así, porque, pues bueno, pues tienes más capacidad económica, porque pues, evidentemente hay mucha diferencia y es como que es todo, te lo tienen todo mucho más fácil para que tú hagas lo que tengas que hacer para poder estar en las mejores condiciones. coincides con Willy Caballero, Óscar Trejo, Miguel Ángel Tena, David Generelo, muchos otros. ¿Cómo recuerdas ese primer paso? Pensando de que ya habías conocido el fútbol profesional del Poliegido, pero ¿notaste mucha diferencia de lo que es el fútbol no profesional al fútbol profesional? Ahora ya me refiero, ha quedado muy claro en cuanto a las posibilidades y los recursos, pero en cuanto a la gestión de las personas y del grupo, ¿hay muchas diferencias, Jorge? Hay diferencias. Yo es verdad que ya estuve, eso, como decías, ese año en el Poligido, que que a mí, una anécdota que esta no sé si la he contado, pero sí que lo que más me impactó en la primera concentración en pretemporada, cuando fuimos a comer, te empiezan a sentar a comer y demás. Yo de más joven, yo comía muchísimo, muchísimo. Comía bien, pero comía muchísimo. Y cuando me sentaba en la mesa allí, veía que se ponían el platito, y se ponían un platito de pasta, y yo digo, pero si me como eso, vamos, no me puedo ni mover. Pero y es que eran todos, y eran los más veteranos, y ya fue, pues claro, y al final intentas aprender y dices, pues igual, a lo mejor no hace falta comerme el plato entero de pasta y repetir 2 platos para estar bien, ¿no? O sea, es una anécdota, pero que te fijas. Yo intento fijarme siempre pues, en la gente que lleva más tiempo en la élite, pues gente, pues ese año en el Poligeo coincidí con Moisés, con Toeldi, Sí, sí. Malvernau, o sea, gente que lleva muchos años en la élite, ¿no? Entonces, siempre te intentas fijar. Es verdad que ese año jugué un poquito menos y después el año del Elche, pues eso, coincidí con gente, pues bueno, Willy Caballero en la portería, David Generelo, Óscar Trejo, lo que pasa que entonces Óscar estaba empezando, no es ahora que es de los veteranos ya también, sino que estaba empezando, venía cedido del Mallorca, con Juli, era un vestuario que era muy sano, pero es verdad que es otro nivel. Ahí sí que notas un poquito diferente el nivel profesional y las diferencias. ¿Cómo era Óscar Trejo en esa época inicial? Que yo no lo llegué a conocer, yo lo conocí más en su época veterano. Pues no te creas tú que cambiaba mucho, se hace muy parecido. Era muy parecido. Cabroncete cuando tenía que ser cabroncete, que sabes que a él le Sí, sí. gusta las La bromitas broma. y demás, y en ese sentido era igual, pero es verdad que Oscar, pues imagínate, con esa energía que ahí no sé si tendría 21 22 años, creo que no Sí, tendría sí, sí. más. Pero imagínate, Oscar notaba la vida, ¿no? Ahí yo que aparte jugaba allá arriba y él jugaba de media punta, entonces esa capacidad que tiene para aguantar el balón, para girar, para arrancar, para repartir juego, o sea, para mí era un placer jugar con él. El Elche siempre agradecido, ¿no, Jorge? A esa vuelta, tener esa oportunidad, ¿no? De volver al fútbol profesional, ¿no? Fue una Sí, temporada. muy agradecido. Es verdad que fue una temporada solo y mira que yo he estado donde he estado bastante tiempo. Pero la verdad que lo recuerdo con un cariño que como si hubieran sido más de una temporada, ¿no? Porque creo que fue un año muy bueno. Es verdad que no empezamos bien, empezamos unos resultados un poco malos y después llegó la llegada de Bordalás y es verdad que a partir de ahí fuimos para arriba y no jugamos playoff porque fue el último año que no había playoff, subían los 3 directos, los 3 primeros. A partir Sí, del año sí. siguiente ya entraba el playoff. Si no hubiéramos hecho playoff, ¿no? O sea, el equipo creció mucho y yo a nivel personal pues también me ayudó mucho a crecer y a tener esa confianza de cara al gol.
Sí, la pregunta de José Bordalás viene luego en la siguiente parte Sí. cuando hablamos del Getafe, pero llegan 6 años espectaculares. Mira, Jorge, te tengo que ser honesto. El otro día, ayer, precisamente vi tu rueda de prensa de despedida del Betis. Todos nos hemos ido de clubes. Cuesta ver el impacto, y te hablo no del Betis, ¿no? Te hablo de todos los equipos por lo que has pasado y te he tenido de compañeros en una temporada. Pero voy a empezar por el final de la parte de la sección del Betis. ¿Qué es para ti el Real Betis, Jorge? Bueno, el Betis para mí fue pues ese escalón que me faltaba, ¿no? En mi carrera. El Betis sí que es verdad que cuando tú llegas al Betis, yo cuando llego al Betis en pretemporada, te das cuenta que sí que es otro nivel a nivel de masa social, a nivel de repercusión, a nivel de yo el día que pasé, que fue a pasar el reconocimiento médico y a firmar el contrato. Me acuerdo que venía un periodista con la moto detrás de nosotros todo el día que parecía que, y porque aún no era oficial, no se había hecho y venía detrás persiguiendo, no sé, por decirte un poquito de la repercusión, ¿no? Pero después el Betis es un club que creo que es un poco diferente, ¿no? Es un club que es un sentimiento, que la gente te lo transmite cuando estás allí y más, pues bueno, cuando has estado 6 años, que 6 años en el Betis, es verdad que hay mucho tiempo y vivir, pues vivir 2 ascensos, vivir una clasificación europea. También es verdad que vivimos de los 6 años un año muy malo, que fue el año del descenso, que también se pasa mal. Pero bueno, en general, para mí la estancia en el Betis, pues bueno, fue disfrutar de lo que soñaba desde pequeñito, ¿no? De jugar en el Villamarín lleno, de que canten tus goles, de que te coreen. Y además, pues bueno, he tenido la fortuna de poder hacer muchos goles, pues de jugar con Rubén, que ha hecho más aún, y de ser la pareja más goleadora, ¿no? De la historia. Y bueno, ayudar un poquito también porque era otra época en el Betis, un poco mucho más convulsa, pues, en los 6 años no sé cuántos presidentes tuve, creo que tuve 6 o 7 presidentes. Entonces con esa inestabilidad, pero un poco ayudar a nivel deportivo a esa estabilidad que tienen ahora mismo y a ese crecimiento que han tenido y pues bueno, a esas cotas que están mirando ahora mismo. Hablas en la rueda de prensa, además estaba Mía, tu hija, además hablas de que vienen dos en camino, un poco pues, incluso está tu familia allí, pero también hablas de tu socio Rubén Castro. Y yo te he sufrido, todos yo creo los porteros de esa época hemos sufrido esa delantera, pero ¿qué era esa química entre Rubén y tú en el campo de fútbol? ¿Cómo la describirías, Jorge? Pues yo lo he dicho siempre, creo que es que la química venía de fuera del campo de fútbol también, ¿no? Nosotros al final éramos compañeros de habitación del hotel, teníamos, dentro de que después tenemos personalidades muy diferentes, pero conectábamos muchísimo, teníamos una relación espectacular y al final yo creo que eso se traslada después al campo también. Después también es verdad que tenemos diferentes características dentro del campo los dos también y después, pues bueno, nos compenetramos también bien y sobre todo, que creo que es muy importante para cuando juegas con dos delanteros, es que creo que ninguno de los dos éramos egoístas, ¿no? Al final siempre intentamos hacer lo mejor para el equipo y si Rubén me la tenía que dar para que la marcara yo, me la daba y al revés. Y si yo tenía que darla, aunque tuviera claro el tiro, para que la marcara Rubén, se la daba, ¿no? Y al final yo creo que esa química es importante dentro de esas posiciones dentro del campo y con Rubén, pues bueno, es verdad que también, y en eso se lo tengo que agradecer a Pepe Mel un poco también, porque al final tuve que adaptar un poco mi forma de jugar, ¿no? Porque al final, claro, yo llegué, el primer partido de liga sí que marqué 2 goles, pero después tuve una lesión de rodilla que estuve un mes y medio fuera y Rubén empezó a marcar goles también y lo ves, y que lo veías entrenando. O sea, la facilidad que tiene Rubén para marcar, yo eso no se lo he visto a nadie. O sea, esa facilidad que tiene para marcar de todos los tipos, no se lo he visto a nadie. Entonces, claro, yo también, pues tonto no soy, digo, a ver, tengo que adaptarme también. Si quiero jugar, tendré que hacer algo diferente, porque a marcar goles seguramente no le gane. Entonces, pues bueno, al final adaptar un poco, y eso me ayudó Pepe Mel, a adaptar un poco la situación. Y era, aunque yo era el grande y era el pequeñito, que en teoría el pequeñito es el que se mueve más, pues Rubén era el que fijaba un poquito más a los centrales, que estaba siempre en esa última línea, y yo era el que bajaba a recibir un poco más entre líneas, como si fuera un poco la figura
de media punta, ¿no? Para dar esa continuidad al juego, para crear esos espacios. Y Rubén, que en eso es el más listo de la clase siempre, pues es el que aprovecha esos espacios también. Y bueno, y a partir de entendernos y de adaptarnos, pues fuimos creciendo juntos y al final pudimos disfrutar de 6 años juntos y de muchísimas alegrías y muchísimos goles. Bueno, al final llegas en segunda división de Elche y terminas jugando competición europea. Te pregunto un poco, Jorge, como jugador y como entrenador, ¿qué es más complicado? ¿La tensión de jugar por ascender o por entrar en Europa? Por, en definitiva, el éxito, conseguir el éxito, o por perder la categoría, el descenso. A ver, para explicarme para que se entienda bien. Creo que a nivel emocional y a nivel de tener la confianza y de hacer las cosas que tienes que hacer, es mucho más complicado el jugar por no descender que el jugar por ascender. Ahora, si tú me preguntas, ¿qué es más fácil? ¿No descender de primera división o ascender? Te digo, es más fácil no descender, porque no, descender es hacer Sí, las sí. cosas muy mal durante muchas jornadas. Y para ascender es al contrario. Tienes que tener una regularidad muy alta de sumar de tres, de ganar muchos partidos para poder ascender y es muy difícil. Ahora, si tú me dices qué partido es más complicado de jugar, uno por no descender o uno por ascender, yo creo que es mucho más complicado el de por no descender por todo lo que implica. Totalmente de acuerdo. Además, fíjate que es una pregunta, lo hablaba esto con Embarba, creo que recordar la última vez, y me decía exactamente las mismas palabras, que salir al campo, la tensión que ves en la gente, lo atenazado, lo que te limita ese partido, que te pesan las piernas, que parece que todo, estás deseando que alguien solucione el problema, ¿no? Porque nadie juega tan fluido y estoy muy de acuerdo contigo porque es una experiencia que va a tocar también compartir, ¿no? Sí. Si te pregunto, Y yo, Jorge, perdona, dime. y yo además, con la situación que tuve que vivir, que no Sí, sé, pero no bueno, son ejemplos. de eso te preguntaré porque además lo vamos a poder atar con muchas cosas y también me gustaría que hablaras del análisis y de cosas, pues bueno, que vi yo en primera persona. Si te hablo de Pepe Mel, ¿cómo lo definirías como entrenador? Pues bueno, creo que es un entrenador que te deja mucha libertad en el día a día, que creo que entendía al futbolista, lo que decíamos antes. Él ha sido jugador y entendía al futbolista y te daba lo que es en el campo mucha libertad, que le gustaba jugar bien al fútbol y después es un entrenador que ya te digo, como te explicaba antes, a mí me ha ayudado mucho a crecer como futbolista, ya no solo simplemente a ser delantero goleador, sino pues bueno, a trabajar en otros aspectos que al final no tienen que ver tanto con el gol, pero que al final facilitaba que a mis compañeros o para mí mismo poder llegar a esa finalidad de gol, ¿no? Y en eso se lo tengo que agradecer a Pepe porque fue el que vio que podía ser válido para hacer ese tipo de juego y es verdad que eso después también me ha ayudado mucho para poder estirar mi carrera a lo largo de los años después, porque, pues bueno, me ayudaba a entender más el juego y me ayudaba pues a poder venir, porque evidentemente pues cuando tienes 40 años, pues si quieres irte en velocidad va a ser complicado, porque la fuerza física pues evidentemente no son las mismas, ¿no? Entonces lo piensas antes y interpretas antes el juego y vienes a recibir y das esa continuidad para que otro compañero sea con esa vitalidad, sea el que pueda hacer ese sprint y entonces creo que Pepe es uno de los entrenadores que me ha ayudado a crecer como futbolista y que me ha ayudado a alargar mi carrera después. Bueno, yo ya en mi etapa de comentarista recuerdo, no sé si fue en Burgos, una carrera que haces al espacio y te vas por velocidad y metes gol. No sé si fue en Burgos, ¿eh? Pero ya te hablo, ya te Sí, hablo. no, Y ya creo que superaban los 40 años, ¿eh? sí, bueno, alguna carrera te pega, pero ya no. Intentas estar físicamente lo mejor posible y yo la verdad me encontraba muy bien físicamente, pero no es la vitalidad que tienes a los 25 años. Evidentemente es una cosa lógica, que es una cosa biológica, ¿no? Que es normal. Llega la temporada 16-17 con 33 años. Nos conocemos en Getafe. Además, yo te voy a decir dónde nos conocimos. Pero bueno, yo te conocía, evidentemente, pero y nos conocíamos porque algún gol me habrías metido. Además, recuerdo uno en el Arcángel que me metes de espalda con el Betis. Pero fíjate, un remate de cabeza que no estás mirando ni portería. Y te hablo de la 16-17 en Segovia, una pretemporada, que yo llegué algo más tarde que tú.
La temporada no empieza bien. Y te voy a hacer varias preguntas aquí, porque además me acuerdo como si fuera hoy. 33 años y daba la sensación como que Jorge Molina, y en el fútbol actual de ya ser incipiente el joven, las sensaciones que he tenido siempre es que Jorge Molina ha tenido que justificar temporada a temporada por volumen de partidos y por goles. ¿Estás de acuerdo conmigo de que tú has hecho tu temporada de 40 años, pero porque cada año has tenido que justificarlo con rendimiento? Que cuando pasas una edad, Jorge, ya no hay margen de error porque parece como que se está un poco deseando que el veterano hay que cambiarlo. ¿Estás de acuerdo un poco Sí, con la reflexión que te hago? sí, 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 totalmente, totalmente. De hecho, la prueba es que yo salgo del Betis después de 6 años. Es verdad que yo mi última temporada en el Betis no estoy bien, tengo unos problemillas en el pie, bueno, no me hacen rendir del todo y no estoy bien. O sea, yo asumo que no estoy bien porque sé que pues, podía dar mucho más y no lo di. Termino contrato, pues no se me renueva, las etapas se acaban y está. Pero un poco el ambiente era como que también que yo no seguía ya porque o había estado mal esa temporada porque era ya muy mayor, porque era veterano, ¿no? Entonces que ya no, para esto no valía. Entonces, pues bueno, llegas al Getafe y al final, al principio un poco, yo no soy de leer comentarios y demás, pero no me ha gustado nunca porque al final creo que influyen demasiado en la cabeza, entonces prefería evitarlo. Pero al final te llegan las cosas y te llegan las sensaciones. Al principio de firmar el fichaje en Getafe era un poco, "Ah, y ahora firmamos a este, al viejo este, que viene aquí ya a retirarse, a llevarse tal, pero es que eso era con 33 años. Pero es que yo firmo en Granada con 38. Eso te iba a preguntar. O sea, tú imagínate con 38 años ya, por los comentarios de la gente aquí en Granada, cómo eran. O sea, y ahora este viene aquí. Entonces era otra vez el tener que ganarte. Y al final un poco yo de lo que más orgulloso estoy, que al final, pues bueno, es normal, la gente ve los años y no te conoce, sí, te ve jugar muchos años, pero no te enfoca bien tu personalidad, cómo eres, lo que puedes aportar. Y lo que estoy más orgulloso al final de mi carrera es que, por mucho que haya firmado con 33, con 34, con 38, que al final los sitios donde he estado se me recuerda con muchísimo cariño, ¿no? Y he sabido ganarme yo esa confianza de la gente también. Entonces, pues ahí en Getafe pasó eso un poco. Verdad que al principio no empezamos bien, porque no empezamos bien la temporada y estábamos todos un poco. Empezamos bien, no, empezamos mal, la verdad, vamos a ser realistas. Empezamos mal, ¿no? Pero bueno, después, pues, es verdad que un poco similitud. Además, fue igual que en Elche. En la jornada 8 vino Bordalás y cambió esa dinámica. Y bueno, al final del año fue. Acabamos con ese ascenso sufrido, pero ascenso. ¿Cómo es José Bordalás? Ahora que ya todo el mundo pues, le da el reconocimiento que merece, ¿no? De su trayectoria, de lo que ha hecho. Otro entrenador que ha tenido que ir ascendiendo con sus equipos, incluso ascendiendo, dando paso otra vez a la segunda división, a la High Promotion, volviendo a derribar la puerta. Tú que lo conoces bien, lo has tenido en 2 etapas. Te hago la primera pregunta. ¿Hay mucho cambio del José Bordalás del Elche al Getafe? Me- a nivel que. A nivel de juego o a nivel de No, gestión. a nivel de gestión, no. A nivel de gestión de grupo y yo creo que en eso es muy parecido. Al final, evidentemente, va cambiando porque, pues bueno, va evolucionando como todo el mundo, ¿no? Pero creo que la base que pretendía y su esencia, al final Bordalás es un motivador, ¿no? Aparte, evidentemente, tácticamente, físicamente, ya lo sabe, que físicamente trabajas una burrada, trabajas muchísimo, pero después lo disfrutas porque eres un avión en los partidos. Pero sobre todo la principal virtud es que, pues bueno, en esa gestión de grupo que decíamos nosotros, que al final lo complicado de un entrenador es convencer a los jugadores que crean en ti y que si tú le dices que se tienen que estampar contra el muro este, que se estampen. Y en eso Bordalás creo que es el número uno, ¿no? Él te convence de lo que hay que hacer para ganar, de lo que tienes que hacer para crecer y después creo que es un entrenador que si tú eres receptivo y escuchas lo que dices, al final es un entrenador que te hace mejorar y te hace crecer como futbolista. Es de los entrenadores que a veces cuando lo tienes, corrígeme si me equivoco, ¿no? Cuando lo tienes, pues llega un momento que te desgasta porque es muy exigente, porque no te deja respirar.
pero que cuando dejas de tenerlo y pasan los años te das cuenta de la razón que tenía y que tenía mucha razón. Te lo digo porque ahora eres entrenador. Hemos hablado de Pepe Mel, hemos hablado de José Bordalás. ¿Les has robado alguna cosa a cada uno ahora? O cuando tú ahora te diriges al grupo dices, es que esto me parezco o he cogido lo bueno que tenían estos entrenadores, ¿no? Me refiero ahora más a la figura de José, de Bordalás. Sí, muchas, muchas, porque al final, o sea, yo no tengo que ser tonto. Yo creo que si una cosa me ha ido bien y creo que un entrenador me ha ayudado, pues creo que son cosas que tengo que tener en cuenta, ¿no? Al final, pues bueno, lo que decíamos de la esponjita, ¿no? Que yo he intentado de cada entrenador coger un poco lo que pensaba que era válido y lo que no también crearlo para intentar no hacerlo, ¿no? Y de Bordalás, evidentemente, yo han sido 5 años con él, 2 etapas, y es un entrenador que, como dices tú, marca mucho porque es muy, muy exigente y hay veces que en el día a día pues eso, te desespera porque es tan exigente, pero es que después lo agradeces. Después realmente lo agradeces y después cuando no estás con él, pues dices, es que en estas cosas es que tenía mucha razón, ¿no? Y evidentemente ahora con un entrenador hay muchas veces, muchas cosas que, pues bueno, que cosas de Bordalás, evidentemente tengo que tener y algún comentario que tú sabes que siempre, frases típicas de, frases típicas de Bordalás, alguna de suelto, ¿no? A los jugadores. Pero porque creo que, pues, igual que me ayudaron a mí, igual que ayudaron al equipo a crecer, pienso que les puede ayudar a ellos a nivel personal y a nivel del equipo a crecer y a estar mejor, a tener mejor rendimiento. ¿Cómo recuerdas, Jorge, llegar a un equipo? Lo has descrito perfectamente. Empezamos el año de Getafe en descenso, en las primeras jornadas, pero no solamente asciendes a la primera división, a la Liga eSports, sino acabas jugando Europa. Te hago dos preguntas aquí. ¿Los ascensos, Jorge, cambian vidas deportivas? Lo digo, sin un ascenso, el Jorge Molina que hemos disfrutado 7 temporadas más, fíjate lo que se dice, todo pasa por el ascenso. Esa es la primera. Y la segunda que te hago, Jorge, es ¿qué recuerdo tienes o qué orgullo te genera el haber pasado por Getafe, que llegaste, pues como tú bien has explicado, ¿no? Con cierta duda, acabas marcando una historia en el Getafe y acabas jugando en Europa enfrentándote a equipos como el Ajax o el Inter de Milán. Sí, a ver, evidentemente un ascenso te cambia, o sea, te cambia totalmente, te cambia, y de hecho, pero no solo al jugador, eh, ahora mismo hoy pues bueno, por los derechos televisivos, por todo, las diferencias entre primera y segunda división son diferencias importantes, evidentemente. Pero es que a nivel de club también cambia muchísimo. O sea, tú sabes cómo estaba el club también, el Getafe en esa situación y casi lo que nos llegaban a decir, ¿no? Que si no subíamos, pues que casi estaban preparados un poco los papeles para la ley concursal, que no lo dijeron. Entonces, pues el futuro del Getafe seguramente habría sido muy diferente, ¿no? Y cambia bueno, pues por una jugada que sí que entra el baloncito o si te marcan otra, pues te quedas a las puertas, ¿no? Pero un ascenso y sobre todo ese escalón de segunda a primera división sí que te cambia todo. Te cambia todo a nivel económico, te cambia todo a nivel deportivo y después pues estás jugando en primera y el escaparate en primera es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, en eso 100%. Un ascenso te cambia absolutamente todo. Y después, pues la etapa en Getafe, pues imagínate, al final fueron 4 años de llegar con ese inicio tan malo, pero después de esa temporada acabar con 22 goles creo que fueron y la siguiente temporada casi estar peleando por Europa hasta la penúltima jornada creo que fue, que al final quedamos octavos, pero es que la siguiente estuvimos peleando por entrar hasta Champions. Sí, O sí. sea, estuvimos hasta la última jornada de liga peleando con el Valencia de Parejo, de Rodrigo, de Carlos Soler, de Ferran Torres. O sea, Valencia un equipazo. Y nosotros, pues bueno, no dejábamos de ser una banda. Pues nosotros éramos una banda de amigos. Éramos una banda que hacía las cosas muy bien, pero éramos una banda. Y al final, pues el poder competir hasta la última jornada por entrar en Champions, creo que tiene un mérito enorme y bueno, han sido 4 años en los que volví a disfrutar del fútbol otra vez, después de ese último año que lo pasé un poquito peor a nivel personal, y otra vez me volví a encontrar útil, ¿no?
útil. Pues otra vez marcando goles, otra vez ayudando al equipo y otra vez, pues bueno, al nivel que creía que podía dar. En la 2021 llegas con 38 años, lo has explicado, otra vez toca justificar. Lo vamos a dejar aquí, pero no sé si te acordarás ese verano, además que hablamos un poco de tu futuro ese verano, que había posibilidades respecto a ti. Va a quedar aquí, pero yo lo tenía muy claro, que todo podía llegar a salir bien. Eh, y aquí te quiero preguntar varias cosas, ¿no? Otra vez vuelves a jugar Europa. La primera es Diego Martínez. ¿Cómo me resumirías a un entrenador que ha sido o es historia del Granada? Pues Diego, pues, al final te lo resumiría yo creo que en esa primera llamada, ¿no? Que tuve, yo estaba de vacaciones en Mallorca, que hablé contigo, de hecho, y después ya cuando sale toda la situación de poder ir y me dicen, bueno, te va a llamar Diego para ver. Ya hablo con Diego y hablé, pues, 10 minutos hablé por teléfono, pero lo que me dijo es que me gustó, me llamó la atención. O sea, no me intentó convencer para que fuera a Granada, no, vente porque vamos a hacer un año muy bueno, porque vas a jugar, porque no me vendió la moto. O sea, me dijo por qué creía que les podía ayudar. Pues pienso que nos puedes ayudar, pues dándonos la continuidad, porque estamos con estas características. O sea, me dio la sensación mucho que valoraba lo que podía dar al equipo y lo que podía ayudarles, ¿no? Entonces, y eso creo que resume muy bien lo que era Diego, ¿no? Diego es un entrenador que le da tácticamente muy bueno, físicamente también con el preparador, todo. Pero después, a nivel mental, creo que de los entrenadores que he tenido es el que le ha dado mayor importancia de todos al nivel mental, ¿no? Pues al fomentar ese que esté todo el mundo involucrado. Me llamaba la atención muchas veces al día siguiente de jugar los partidos, siempre nombraba al que había salido después, el que no había jugado, o el que no había jugado pero había celebrado el gol con cosas que dices, claro, dices, me está nombrando y dices, ya, pero si no me pone. O sea, pero, y después te das cuenta de la importancia que tiene, porque te estás haciendo sentir importante, aunque a lo mejor no te elija entre los 11 porque pues, que piensa que para el partido este tienen que jugar otros 11 porque piensa que, yo qué sé, por cualquier motivo, pero te está dando esa importancia que tienes dentro del equipo, ¿no? Entonces, el tener al equipo tan enchufado, a todos, no hay que juega más, hay que juega menos, y más en un año como el que tuvimos nosotros, que creo que ha sido el año que éramos el equipo que más partidos habíamos jugado, porque jugamos previa de Europa League, porque fue el año post-COVID, entonces la liga empezó más tarde, es que estaba todo, era cada 3 días jugábamos, encima llegamos hasta cuartos en Europa, hasta cuartos en la Copa del Rey, o sea, jugamos una burrada de partidos, que no teníamos tiempo de entrenar prácticamente, era conectar un partido con otro. Y Diego, pues eso, aparte de ser un entrenador espectacular, pero yo creo que es a nivel de trabajar mentalmente con el jugador y ese aspecto, creo que es de los entrenadores el que lo colocaría un poquito más arriba en ese sentido. Fíjate, hemos hablado de todo momentos de alegría, pero te tengo que preguntar. Un penalti, hemos hablado del jugar por el descenso. Un jugador como tú, más que experimentado, yo te he visto tirar penaltis de máxima tensión en mi época por ascender. Yo nunca te he visto titubear. Es más, fíjate, hay una anécdota, nunca te la he contado, que en el túnel de vestuarios, la final del playoff Getafe-Tenerife, yo miro la cara de 3 jugadores antes de salir al campo. Esa final no me tocó jugar, me tocaba vivirlo desde fuera. Fíjate que en el banquillo tenía jugadores de mucha trayectoria, como por ejemplo David Fuster. Y fui, y recuerdo salir al campo y nunca te lo he explicado, y prácticamente esto no lo he contado, ha quedado un poco en... Y yo tenía claro que ascendíamos porque recuerdo en el túnel ver tu cara, ver la cara del Cata Díaz, la de Dani Pacheco y la de Portillo, y estabais deseosos de empezar a jugar. O sea, vuestra cara era de tranquilidad, de queremos jugar el partido, este partido, que empiece ya, que vamos a competir el partido. Estabais disfrutando, ¿no? Pero hablábamos de jugar por ascender. Jorge, que lo has descrito tú fantásticamente.
Háblame de ese día o de ese momento, de la responsabilidad que nadie quiere tener, porque también hay que decirlo, y no hablo del caso de Granada, lo he visto en otros sitios porque me ha tocado. Es un momento que nadie quiere asumir. Pero háblame de ese penalti. Sí, pues bueno, quizá el momento, bueno, quizá no, seguro, o sea, el momento más duro que he tenido yo en mi carrera, ¿no? En mi carrera futbolista. Pues es el penalti. El tema es que yo en el Granada es verdad que no tiraba los penaltis ya. Los encargados estaban, pues bueno, los tiraba Luis Suárez y después los tiraba Luis Milla y no sé quién había después más, pero yo no los tiraba. Entonces es verdad que ya, porque dejé de practicarlo, porque como no los tiraba y demás, pues ya sabes que Getafe siempre me quedaba a tirar y demás, porque sí que era el encargado. Aquí ya no dejé de practicarlos y demás. Bueno, no es excusa, porque evidentemente no hace falta practicar para tirar un penalti y demás. Pero bueno, coincidió mucho que justo ese partido Luis Suárez estaba lesionado ya. Millas se lesionó a los 30 minutos del partido, tuvo una rotura. Entonces es verdad que los especialistas que estaban tirándolos no los tiraron. Pues tiraron un penalti faltando, no sé cuánto era, 15 minutos por ahí. Y es verdad que hay un momento ahí en el campo que todos nos miramos diciendo, uff, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno, y Caranca desde el banquillo me dice, Jorge, ¿lo tiras tú? Y yo dije, bien, yo lo tiro. Claro. Después, pues bueno, vas con la confianza de tirarlo y de meterlo. En el momento de eso se te pasan por la cabeza mil cosas, mil cosas. De tirarlo a un lado, de tirarlo al otro, tirarlo fuerte, tirarlo en medio. Es verdad que alguna vez último lo había tirado en medio. Y me acuerdo que David López estaba de central y me dice, no tires en medio que te conocemos. Claro, que te hace dudar más también. Y a ti dice, bueno, pues no lo tiro a ver si va a ser verdad, ¿no? Entonces, pues bueno, intentas al final, lo tiré, lo fallé, pues ya te digo, se te cae el mundo encima, creo que ha sido lo peor que he podido vivir en un campo de fútbol. Ahora también desde aquí, tengo, y ya lo he dicho más de una vez, tengo que agradecer a la afición de Granada porque, pues bueno, evidentemente no descendemos por ese penalti, pues se descienden por muchísimas más cosas, pero yo acaba el partido, hemos descendido y la gente empieza a corear mi nombre, ¿no? Entonces para mí eso fue como, bueno, en ese momento no te reconforta nada, pero es que la gente estaba igual de jodida que yo también. Y que, pues bueno, coreen tu nombre por lo menos es decir, vale, saben que he ayudado en todo lo posible para que no llegara a esta situación, pues un penalti pues al final, pues lo fallan los mejores jugadores del mundo, no lo voy a fallar yo, ¿no? Y es jodido, pero te hace decir, bueno, ahora esto no lo puedo volver a tirar, ya no hay posibilidad. Lo único que puedo hacer es ayudar otra vez a que Granada el año siguiente pues vuelva a ascender y esté en primera división y volver de alguna manera pues ese mal que pudo hacer sin querer, ¿no? Bueno, mal no, así fue porque lo devolviste. Y creo que te ganas o recibes nada más y nada menos lo que te mereces. Y te habla una persona que te ha tenido solamente un año, pero con un año es suficiente para poder conocerte. Te he tenido de rival, eres ejemplar, te he tenido de compañero, pues eres de esos que siempre pues queda en la retina de cada uno. No te, no te quiero entretener más, Jorge. Te voy a preguntar dos cosas. Eres entrenador, has sido jugador. ¿Qué opinión tienes del vídeo, del dato, de la información al jugador? ¿Te ha cambiado la perspectiva de cuando eres jugador a entrenador o eras uno de los jugadores que te gustaba que te dieran información del rival? ¿Me podrías comentar algo Sí, de esto? no, yo creo que es fundamental. Es fundamental. De hecho, yo cuando me reúno aquí para hablar, pues lo primero que pregunto es qué disponibilidad tendríamos, ¿no? Verdad que yo no sabía en tercera, pues a nivel de vídeos y demás, cómo funcionaría o qué disponibilidad tendríamos, pero yo lo considero fundamental. Lo considero fundamental, ya no ahora como entrenador, que es más aún, porque sí que ahora como entrenador, vamos, me paso horas delante del ordenador viendo nuestros partidos, analizando rival, viendo cosas que podemos mejorar, pero creo sobre todo que sirve de mucha ayuda al jugador, porque el jugador o los jugadores somos cazurros de por sí. O sea, si yo voy al jugador y le digo que es que no estás haciendo esto, que estás tal, y él a lo mejor me dice sí, pero por dentro está diciendo que va, sí, yo lo estoy haciendo, yo estoy haciendo lo otro. Y no se dan cuenta hasta que no se lo enseñan. Y me ha pasado este año ya, pero es que me pasaba como jugador, que hay veces que me pasaba a mí, que a lo mejor el entrenador me decía, es que no estás haciendo esto y tienes que caer o tienes que...
Y yo decía, pues sí que por dentro pensaba, sí que lo estoy haciendo. Claro, después lo veía y decía, pues no, pues igual esto. Entonces creo que es muy bueno tanto como para reforzar lo positivo y darles ese feedback positivo de las cosas que están haciendo bien, como para lo que no se está haciendo también, el corregirlo, pero sobre todo que sean ellos conscientes de que no lo están haciendo bien. Porque lo que te decía antes de Bordalás, que tú lo que tienes es que el jugador crea en ti y que tú cuando les digas algo, que te crean y que piensen que es verdad, que tienes razón. Entonces, ¿qué mejor manera hay que ponérselo en un vídeo y que mostrárselo? Ahora, eso sí, dentro de que nosotros trabajamos con el vídeo y demás, también pienso que hay que poner el vídeo en la medida justa y porque como te vayas el vídeo a mucho tiempo y demás, ya sabes que pasa de 10 minutos y la cabeza ya están los pajaritos y pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, creo que es un factor fundamental de los vídeos, los datos, es verdad, pues bueno, datos en tercera división tienes, pero tienes mucho menos, pero sí que tienes datos que te sirven para darle importancia a cosas y aspectos, y creo que es una cosa fundamental y que hoy en día para el entrenador, analista, todo el cuerpo técnico, creo que es fundamental para la mejora del grupo. La última, Jorge. Si te pregunto qué capitán te ha marcado más, o qué compañero o ese capitán que tuviste al cual te querías parecer, ¿me podrías decir alguno? Pues la verdad que al final he estado dentro de prácticamente en casi todos los equipos en los que he estado dentro Has sido tú el capitán, de- ¿no? no, no a lo mejor el primer capitán, pero sí que es verdad que desde joven, en Benidorm con 22 años ya estaba dentro del grupo de los capitanes, ¿no? Pero me quedaría a lo mejor con el primer capitán que tuve, ¿no? Con Víctor, que era el capitán del Alcoyano, cuando yo jugaba en el Alcoyano, porque al final es un poquito esa referencia que tenía yo, pues yo era de Alcoy, el Alcoyano es el equipo que iba yo, si iba los domingos a ver con mis amigos o con mi padre y bueno, pues esa figura de Víctor, que creo que era muy buen capitán y que nos ayudó mucho a los jóvenes, porque era una etapa en la que el Alcoyano pues, estaba mal económicamente, tuvo que tirar mucho de gente joven y creo que en ese sentido era un capitán ejemplar. Jorge, pues hasta aquí esta entrevista. Fíjate, te he dicho 45 minutos y creo que nos hemos ido a la hora y 10. Incluso te podría preguntar muchas más cosas. Hay cosas que te podría llegar a preguntar, como esa lesión, que es cierto que te llegó tardía, que posiblemente a lo mejor tu carrera hubiera seguido, porque la sensación que teníamos todos desde fuera es que no había fin. Además, yo creo que te lo recordaba cada temporada, porque me ha tocado ya luego acompañarte, pero como comentarista. Y solamente puedo darte las gracias por la cercanía, por la sinceridad, por la honestidad y porque, como te he dicho antes, para mí fue un placer formar parte de esa carrera tan exitosa y, sobre todo, Jorge, tan ejemplar. Nada, muchas gracias y bueno, si nos hemos estirado hasta la hora y 10, eso es buena señal, pues porque hemos estado a gusto y hemos estado bien, ¿no? No, bueno, al contrario, un placer el estar aquí contigo, que igual, ya sabes, coincidimos ese año y donde formamos un vínculo, una amistad que hoy en día seguimos y para mí fue igual, fue un verdadero placer y fuiste uno de los jugadores muy, muy importantes en ese ascenso del Getafe que ha cambiado, como decíamos antes, que al final ha cambiado lo que es el Getafe también, porque de no haber subido hubiera sido otra situación diferente, ¿no? Y tú ese año tuviste una gran parte de responsabilidad de ese ascenso. Pues te lo agradezco. Siempre te he dicho que el fútbol nos volverá a unir. No sé dónde, pero cada día lo tengo más claro que volveremos a coincidir. Jorge, muchas gracias. Nada, muchas gracias. Jorge Molina, delantero ejemplar, jugador de trayectoria. Hasta aquí, una persona 10. Un fuerte abrazo.